Sí, buenas noches. Les comentaba que yo ya tomé el nivel 1, yo ya lo terminé, tengo mi constancia. La verdad es un curso muy práctico, muy sencillo, entendible. A mí en lo particular me gustó bastante porque pues es autogestivo, ¿no? Entonces no tienes como que estar pegado en ningún momento de decir, ay, tengo que estar a las 5, no. A tu ritmo, a tu paso, lo puedes ir haciendo. Yo la verdad lo agarraba así como que en la noche después de que ya acababa todo lo que tenía que hacer, y me ponía en ratitos, ¿no? Entonces, ¿te parecieron bien los materiales? Porque ahí había videos, había, este, digamos, libros. No sé, ¿a ti te parecieron, digamos, pertinentes esos materiales, incluyendo los videos y también en PDF, por ahí en los, no sé si te acuerdas, seguramente que sí, porque en PDF, pues si se mencionaban algunas palabras en lengua indígena, aparecían escritas ahí y incluso hasta señales, ¿no? Con flechitas y hasta a veces cambiaban ahí los colorcitos cuando se referían a que si son prefijos, si son sufijos. Esos recursos, ¿a ti qué te parecieron? ¿Cómo viste esos recursos? Para mí está muy bien porque la verdad yo soy visual, o sea, mi canal de aprendizaje es completamente visual, entonces para mí estaban excelente que hubiera marcadas esas diferencias entre los prefijos, sufijos y todo lo que nos iba señalando ahí. Los videos, pues muy entendibles. La ventaja es que te puedes regresar, ¿no? Si dices, a ver, como que esto no lo caché, a ver, me regreso, lo vuelvo a checar y otra vez, y las veces que necesitaras, ¿no? A mí sí en algunas cosas decía yo, a ver, no, ¿cómo? No entendí. Y me regresaba y me regresaba y me regresaba. Pero igual, como nadie te lleva, ahora sí que a la carrera, pues tú lo haces a tu ritmo y eso para mí es más fácil. Porque si yo tenía duda, pues ya, si ya no tenía ganas, pues ya lo dejaba ahí y luego al día siguiente lo retomaba. A ver, ahora sí, ¿dónde me quedé? Vamos de nuevo. El material, los PDFs, pues muy prácticos en el sentido de que los descargas. Entonces, pues ya cuando tenía otro tiempecito o estaba haciendo alguna otra cosa y tenía así como que el momento, los abría y me ponía a repasar, leer un poquito más. Entonces, pues en general a mí todo el material, todos los recursos que están disponibles en la plataforma se me hicieron excelentes. Muy bien, no, pues muchísimas gracias. Muy No, de nada. buena participación. ¿Y tú sabes algo de náhuatl o no? No, no sé si recuerdan en la última plática que hubo que yo les comentaba que yo desconocía totalmente, entonces hablaban de variantes, dije, pues a mí las variantes, pues no, o sea, realmente ni me causaron conflicto, ni me causaron problema, porque pues yo desconocía completamente. Yo soy de Guanajuato, entonces, pues no, la verdad no conozco, bueno, ahorita ya conozco un poquito más, pero pues hay todavía camino por seguir para poder, llegar a mi meta, que es poder hablarlo. Entonces, ¿a ti te parece que el curso es recomendable? O sea, decir Sí, que el completamente. Sí, sí, claro. curso de nosotros que ofrecemos en línea, o sea, ¿qué significa esto de que no es una clase, diríamos, a través de Zoom, como lo estamos haciendo ahorita, una charla, ¿no? Y que pudiéramos hacerlo, sino es a través de una plataforma? O sea, ¿esto qué implica esto? ¿No? Que todo lo del curso está precargado, o sea, ya está en esa plataforma que se llama así, pues es una plataforma ya, para los que conocen de cuestiones técnicas, pues saben que hay varias plataformas, y nosotros es el Moodle, que es el que tenemos de esa plataforma, y que es gratuita esa plataforma, y pues ya algunos que incursionan ahí se dan cuenta pues qué es lo que contiene, y también entre las ventajas o desventajas que a veces por ser gratuito, qué es lo que implica. Pero tiene razón Ángeles cuando dice que en este curso del náhuatl, y pues ya está todo precargado y efectivamente nada más es cuestión de seguir cómo van ordenadas las actividades sin brincarse como tal. Y voy a comenzar diciéndoles que tienen
en este curso materiales que se pueden descargar. Esos materiales no tienen costo alguno. O sea, todo para empezar, todo el curso es gratis. Y que yo no estoy pensando en que de un momento dado se cobre, o sea, no, es gratis. Nosotros estamos poniendo un granito de arena, como decimos, ¿no? Ese granito de arena es lo que queremos aportar para que conozcamos un poco más de la lengua náhuatl. Y en este caso es la lengua náhuatl, la huasteca. ¿Sí? Específicamente voy a decir que, y porque es mi referente, o sea, yo no les puedo enseñar un náhuatl que es de otra región o de otro pueblo, que no sea de mi pueblo, porque definitivamente yo la que conozco, sé y que he compartido mucho con mi pueblo, con mi gente, pues es de mi lugar de origen, esa es parte fundamental, o sea, si yo no puedo enseñar de otra variante que yo no conozca, o por lo menos que no sea algo que yo tenga, digamos, como los conocimientos plenos. Entonces, mi variante es lo que yo puedo enseñar porque pues de algún modo le he analizado, lo he estudiado y también, por supuesto, comparado también con otras variantes y no solo en la actualidad, sino también he recurrido al estudio también de la lengua náhuatl con otros libros que se escribieron pues en época colonial, de los más antiguos, ¿no? Y sobre eso vamos analizando. Pero en esta plataforma, entonces, nosotros cargamos los materiales. Los materiales básicos que ahí se descargan son dos, en el caso de lo que, digamos, básicos, lo que yo como autor tengo ahí, son dos, que es el manual para aprender náhuatl, ese es el que usamos nosotros. Entonces, este manual, aquí lo tengo, ¿verdad? Este manual, aquí lo tengo en físico, en la plataforma lo van a encontrar ahí donde dice recursos o materiales. Estos se descargan. Entonces, estos materiales no les va a costar un solo peso por descargarlo. Y está otro material que es este que se llama vocabulario, ¿no? Vocabulario náhuatl español de la Huasteca. Estos dos materiales son descargables, también los otros materiales que están ahí, que le llamamos nosotros como materiales complementarios, también se pueden descargar. Y entonces cuando las descargas, o sea, tú puedes andar trayendo ya ese material donde tú quieras, en tu computadora, en tu celular, se pueden ahí también consultar. Ahora, hay otros materiales ahí de audio que nosotros llamamos como recursos adicionales. Hay un audio en donde yo voy haciendo ese audio, ¿sí? Con este material que es el manual. Y yo voy diciendo en el audio, por ejemplo, parte 1, parte 2, parte 3, y así me voy. Y voy explicando qué actividades contiene este manual, cómo se va a ir a desarrollar las actividades, pero también lo que hago es que les digo, cuando vienen algunos ejercicios, que paren el audio, o en este caso ya video, que lo paren, que hagan el ejercicio y después continúen. Es como decir que lo más común, vamos a empezar con nana, tata, igni, sistata, cisnana, ach, tlali, como esas palabras que en el español a veces así es como se nos enseña. Yo digo que en este caso no es así. Entonces, no vamos a esperar a que haya palabras como de memorizar y de algún modo que después hay que recordar las palabras de memoria. Creo que en el curso nunca se menciona que se aprendan tales palabras. Más bien, creo que si alguien más por aquí nos escucha que ya tomó el curso, se da cuenta que hay recuadros que tiene el manual a donde dice, aquí yo creo que no lo van a alcanzar a distinguir, pero sí hay recuadros en donde aquí, por ejemplo, dice, anota tus conclusiones sobre los sustantivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se basa mucho en la observación.
Observen las palabras, cómo inician, cómo terminan. Por ejemplo, las aglutinadas, por ejemplo, las simples, por ejemplo, cuando son plurales, por ejemplo, cuando nosotros le agregamos partículas como son los prefijos que determinan nombres y, pues le vamos a llamar así prefijos pronominales, ¿sí? Los pronombres, el de yo, tú. Entonces, cuando uno dice Nitlacua, entonces identifica, por eso dice, a ver, observa, analiza, qué es lo que le pusiste, qué es lo que va cambiando. Entonces, eso es muy importante, es reflexión, implica un poco de análisis, un poco más de observación. Esa parte quiere decir entonces que vamos a ir construyendo ese conocimiento, no es memoria. Es que creo que a veces nos vamos con la idea de que es memoria. Yo digo, no es memoria. La verdad es de que el material o como se trató de diseñar es que el alumno, por decirlo así, vaya viendo cómo está construida la palabra, cómo se van construyendo. Es tan bonito que después entenderán que si uno dice tlacua, ese es comer, y ahí vienen muchísimos ejemplos con la palabra tlacua. Tlacua, nosotros decimos comer, pero comer es en español, pero tlacua literalmente dice él o ella come. ¿Por qué? Porque una característica de la lengua náhuatl dice que no tenemos verbos en infinitivo. Entonces eso es reflexionar, o sea, aunque yo diga, o digamos a veces, ¿cómo se dice comer? Quien habla náhuatl va a decir tlacua, y eso es comer. Si lo reflexionan, lo analizan, lo piensan y lo traducen, van a decir que no. Ese no es igual como en el español, sino que en realidad estoy diciendo come, o sea, él o ella come. Ese se vuelve como el infinitivo. Y ya no vamos a buscarle más. ¿Por qué? Porque esa es la característica del náhuatl y del español tiene esa característica de que sí tiene verbos en infinitivo. Nosotros no. Entonces, cuando también se da cuenta que no hay artículos, entonces lo reflexiona, lo analiza y ahí le ponemos. Si tú quieres escribir el perro, ese es en español. Y en náhuatl, nada más vamos a ponerle chichi. Y si yo le pongo chichi, entonces vamos a decir que se traduce un perro. Oye, pero yo quiero que sea una perra. Yo me refiero a una perra, o sea, hembra. Pero entonces eso, aquí dice que tenemos que agregar una partícula, y esta partícula se determina como hembra, entonces vamos a tomar la palabra sigua, chichi. Entonces es una palabra ya construida, una palabra ya aglutinada. Entonces no hay, como el español, que le cambiamos una letra y ya con eso ya cambia de género o de sexo. No, en el español eso sucede, en el náhuatl no es así. Y el libro te va marcando eso. Y por eso creo que en esta parte, que me parece que es importante porque te va ayudando a comprender el náhuatl. En ningún momento te va a pedir que memorices como tal. Y vamos a pensar que ya ustedes avanzan, porque de nivel básico, estoy hablando todavía de nivel básico, van a avanzar, ¿no? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7 y parte 8. La parte 8 es de verbos. Entonces, llegando a la parte 8, que se divide en dos, ¿no? Porque otra parte de esa parte 8 la vamos se pasó a ya nivel 2. Ya. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parte 8, ¿sí? Ya dijimos, bueno, hasta aquí va a llegar. ¿Por qué? Porque vimos las partes más sencillas de la lengua náhuatl. Y voy a decir sencillas, porque nuevamente las personas que tomaron el curso me van a decir que yo creo que esperaban a lo mejor mucho más sencillo. Tal vez era como partir de unas palabras y de ahí vamos construyendo pequeñas oraciones, ¿no?
esas oraciones que vamos a ir como articulando ahí palabras y nexos y ya. Pues resulta que al final uno se da cuenta que no es así. Y en eso es muy importante porque nosotros aquí lo que se les está mencionando es que tienen un tiempo para terminar el curso. Se termina en el 8, pero les estamos dando 5 meses aproximado para que termine. 5 meses. Y hasta ahorita lo que nos hemos dado cuenta es que algunos avanzan bastante bien y muy rápido. Algunos van un poco rezagados. Algunos entiendo que les está costando. La sugerencia es que no lo dejen al último. O sea, no se confíen porque el curso lo ven tal vez sencillo y puedan decir que lo van a hacer en 2 o 3 días. O sea, no. Y además no se pretende de ningún modo pues, que lo hagan rápido, ¿sí? Y ya con eso es suficiente. No, la verdad es de que nosotros queremos es que vayan como va avanzando el curso y que se vayan apropiando realmente de cómo es. Para precisar un poquito más y que no se espanten en esto de que está difícil, en general sí, cualquier lengua aprender no es nada fácil, pero nosotros hacemos una evaluación, digamos, de cada parte y le ponemos nosotros con el título de lo que he aprendido. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahí? De ningún modo se les dice que no puedan recurrir a sus apuntes, a sus libros, a los videos, a todos los recursos que tengan a la mano para contestar esa parte de lo que he aprendido. Seguramente, si recurren a sus apuntes, están reforzando lo aprendido. Eso de ningún modo está mal, no, nosotros al contrario, creo que eso ayuda, porque si en alguna parte no lo tienen claro, pues entonces lo investigo, o sea, voy a mis apuntes, a lo mejor por ahí anoté, o tal vez lo escuché en un video, entonces me voy al video, o muy importante también, recurran a los materiales. Hay algunos que batallan en encontrar algunas palabras porque efectivamente les pedimos que construyan palabras ahí aglutinadas o que lo traduzcan y ahí tienen problemas. Pero hay palabras que en realidad están en este vocabulario náhuatl español, y en ese vocabulario si no aparece, entonces ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, entonces vamos a buscar la parte de cómo se construyen las palabras aglutinadas. Cone viene de conec. Ah, sí, cierto, porque se pierde la TL final. Y pizzot es puerco. Entonces ahí diría literalmente, es como un puerco bebé. Entonces tal vez sea un puerquito. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, esos materiales entonces no se les olviden, tienen todos esos y en cada parte hay una pequeña evaluación. O sea, esa evaluación nosotros aquí vamos analizando cómo van. Eso es importante, cómo van. Y al terminar ya, ¿no? Así como van avanzando, yo digo, no se desesperen. Esa es una parte importante, lo que quiero mencionarles. No se desesperen. Nadie más. O sea, yo no voy a descalificar ni voy a decir que están mal. No, lo que la verdad es que aprendamos a reconocer cómo es el náhuatl, aprendamos cómo, que si es aglutinante, que si tiene o no prefijos, que si los prefijos para qué sirven, por qué terminan así, por qué los verbos direccionales hacia allá, hacia acá, que tienen, cuándo se tienen que escribir juntas cuando decimos prefijos o por qué. O sea, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, que eso es importante. Y ya cuando vayamos entendiendo todo eso y viene la evaluación de la parte, lo que aprendimos, digo, tampoco se angustian. O sea, tienen esa posibilidad de buscar las respuestas. ¿Sí? No lo pretendan hacer de algún modo rápido porque se acaba el tiempo, pues solamente que nosotros lo hagamos muy ya cercano para que termine el tiempo del curso, pues eso nos puede ocurrir. Pero si no, tenemos
el tiempo necesario. 5 meses, la verdad es que es tiempo suficiente para que se pueda concluir. Y al final, efectivamente, se hace una evaluación final, ¿no? Por decirlo, como la sumatoria de todas las actividades, y ya que quienes concluyen y de manera satisfactoria, pues se le extiende una constancia. La constancia es simbólica, eso es cierto, ¿sí? Pero efectivamente, si llegaron hasta la parte 8, quiere decir que avanzaron bastante bien. Digamos que esa es como la parte importante, pero también la parte que yo quiero aquí hacer mención es que cualquier persona que logre terminar nivel 1, de verdad les voy a decir que lo básico, pero no lo básico de la, digamos, de la lengua en sí, ¿no? O sea, no quiere decir que lo básico ya aprendí. No, yo digo que han aprendido la base de la lengua náhuatl. La base. Van a entender muchísimas cosas y más cosas en lugar de haberles enseñado solamente palabras. Y tal vez lo hubiéramos logrado, tal vez en 6 meses o en 5 meses hubiéramos alcanzado a memorizar, no sé, 10, 10 a lo mejor son muy poquitos, vamos a pensar 100 palabras, ¿no? Y a lo mejor 2 o 3 hasta cancioncitas nos salen. Pero la base de la lengua náhuatl, ¿qué es lo que hubiéramos aprendido? En cambio ahorita, los que ya terminaron podían entender que cómo se hacen los plurales, si tiene, por decir así, los artículos, cómo se forman los géneros, cómo se aglutinan, ¿sí? O sea, los verbos en presente, ¿cuál es la diferencia entre un verbo presente con un verbo del, o sea, digamos, futuro? ¿Cuál es la diferencia entre un futuro direccional hacia allá y un futuro direccional hacia acá? ¿Qué cambia de ese verbo? Todo eso, de alguna manera, lo aprendieron. Y lo pueden explicar, casi estoy seguro. Aunque no se sepan 30, 40 verbos. Pero si encuentran un verbo, seguramente lo pueden entender y comprender más rápido si no es un direccional o si es un direccional. O en qué tiempo está. Esa es, les digo que es la lengua, lo que han aprendido es la base de la lengua. A mí me encanta esa parte porque me parece que el curso es un poco diferente a lo que realmente estamos acostumbrados. Ahora, muy rápido, ¿qué es lo que contiene en el nivel 2? Nivel 2 estamos a punto de empezar. Y este nivel 2, espero que no se espanten porque por ahí ya mencionamos de que hay una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica, digo que no se espanten porque viene todo lo que, casi todo, no es todo, casi todo lo que viene en la evaluación diagnóstica es lo que hicieron en lo que he aprendido en la parte 1, más bien en el nivel 1. Lo que he aprendido, o sea, de las 8 partes, de esas que viene lo que he aprendido, es la evaluación diagnóstica está ahí. A eso se refiere. O sea, ¿qué quiere decir nosotros? Que lo que queremos recuperar para este nivel 2 es que realmente conozcan lo básico. Ya, que sepan cómo se aglutinan, que sepan traducir. Por ahí son palabras que esas palabras están o estuvieron en el nivel 1. Entonces, sería en este caso conveniente mencionarles que esta evaluación diagnóstica es un repaso. Y además van a tener suficiente tiempo también para que contesten esta evaluación diagnóstica. Te digo, tampoco hay como para pensar de que, híjole, no lo voy a pasar. No, yo siento que si lo hicieron los ejercicios de lo que he aprendido en el nivel 1, sin problema lo van a pasar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el nivel 2? Vamos a empezar a utilizar lo que hemos aprendido en el nivel 1. Y vamos a ver otras cosas que no hemos visto.
Por ahí tenemos pendiente los adverbios, tenemos pendiente los nexos, los conectivos. Vamos a terminar con los verbos que nos hacen falta en algunos tiempos. Pero ya vamos a empezar a construir frases. ¿Sí? Es necesario, bueno, si yo no tomé el primer curso, es decir, no estuve en el primer curso, pero tengo conocimiento básico del náhuatl, presento el examen, o sea, no hay ningún problema. Sí, en eso también lo pensamos, ¿eh? Y que por eso por ahí pusimos nuestro cartel de promoción. Si sientes que ya tienes los conocimientos básicos, pues puedes incursionar, por supuesto, para el nivel 2, sin problema. ¿Sí? Ok, gracias. Comentabas lo de la evaluación. Mira, la evaluación diagnóstica, nosotros ya fijamos más o menos cuántas preguntas son. Ya tenemos ahí que el promedio es 7 lo que deben de alcanzar. Y cada pregunta no tiene un tiempo como cuánto tiempo necesitas para resolverlo. Te vamos a dar, por decir así, los días que tú necesites. Más bien, nosotros vamos a decirle qué días son los que la evaluación tú la tienes. Y vamos a explicar ahí cuando a ti ya te manden, por decir, tu contraseña para que puedas acceder a esta evaluación diagnóstica, te vamos a decir cómo se va a resolver esa evaluación. ¿Sí? Y ya te vamos a decir si puedes entrar, cuántas veces puedes entrar y salir, todo eso. ¿Sí? Nada más lo único que se te va a pedir es de que tengas en cuenta que la evaluación se va a concluir, ¿sí? En tal fecha y a tales horas. O sea, después de esa hora se cierra y ya no se puede volver a accesar. ¿Sí? Pero todo eso nosotros vamos a mandarte toda esa información. O sea, ya está hecha. Pero no va a ser, no es como cuando te dicen en la UNAM o en cualquier otra escuela, donde dicen, no, pues tienes 3 horas y es continuas, o sea, las 3 horas. Nosotros te vamos a decir, tienes de tal día a tal día para que lo resuelvas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú puedes dejar un rato tu evaluación y puedes dejarlo y después regresar. Puedes cerrar incluso, o sea, apagar tu máquina y todo, y después lo haces. O sea, todo eso está previsto y ya todo eso vamos a informarles bien. Pero yo les pido de favor, si pueden inviten que lo tomen el curso. Vuelvo a decirles que es gratis. No hay ni un solo peso. Tal vez lo único que pedimos es que les guste a ustedes el náhuatl, que les interese, que les apasione y que realmente le dediquen pues más tiempo. Eso es todo.